Bien, jóvenes, vamos a iniciar una sesión clase que es bastante extensa. Es un tema bastante extenso. De hecho, es uno de los temas más extensos. En este caso, estaremos hablando de secuencias neumáticas. Con secuencia lógica, las secuencias que sean simples, sencillas, complejas, bueno, llámese como se llame, nosotros debemos de dar el primer paso aprendiendo lo que son términos más comunes. En otras clases ya venimos hablando de estos conceptos. De hecho, también ya tenemos información en YouTube también de esto. Otras personas han subido bastante información de esto. Siempre vamos a decir así, recordamos lo básico. Entonces, el tema de hoy, vamos a ver la representación descriptiva y simplificada de una secuencia, representación con vectores, representación abreviada por signos, cómo se representa una secuencia, representación de los órganos de trabajo, representación de los elementos de señalización y lo último, y vamos a decir así, más complejo, en donde ya vamos a aplicar todito esto que venimos estudiando de representaciones, es el diagrama espacio-fase. Antes de entrar a todo esto, yo esto ya lo he mencionado en varias ocasiones. Sin embargo, lo retomo acá. Los términos más comunes que nosotros vamos a escuchar cuando estemos hablando de secuencia, de la acción de uno o de más émbolos de cilindros de simple o de doble efecto. La palabra circuito, la palabra ciclo y la palabra secuencia. Esos términos son muy comunes y nosotros los debemos de tener en cuenta. No los voy a repetir, pero sí, yo les digo pues que traten de recordar que es un circuito, porque vamos a escuchar hablar lo que es un circuito neumático, un circuito eléctrico. Nosotros ya vimos lo que es mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y ahora estamos en instrumentación. Por lo tanto, debemos de manejar estos términos. La palabra ciclo, lo que es un ciclo, lo que es cíclico o es continuo. La palabra secuencia, que es una secuencia, el orden lógico de ciertos elementos, de ciertas cosas. Cuando un ciclo o cuando una secuencia es lazo cerrado, lazo abierto, porque después de esto vamos a ver autómatas programables. En la parte de señalizaciones, aquí tenemos una pequeña tabla que nos orienta claramente cómo es esta situación. Los elementos de marcha, aquí tenemos el símbolo. Estos símbolos son para el operador. No lo vamos a encontrar en el software, sino que lo vamos a encontrar en diagramas para el operador o incluso en algunos elementos, en algunos componentes, porque hay algunas marcas que los incluyen. Cuando es marcha, cuando es paro y marcha, cuando es pulsador, un pulsador bimanual, automático, de selección y un paro de emergencia. Todos estos elementos nosotros ya los debemos de conocer y debemos de estar claro cómo funciona cada uno de ellos, porque lo debimos haber visto en mantenimiento eléctrico. Aquí tenemos otra situación importante, como es la representación de un sistema o la señalización de los sistemas. Un sensor de posición, cuando está actuado, o vamos a decir así, actuado al final del recorrido, brevemente durante el mismo. O sea, aquí tenemos algunos símbolos de señalizaciones que es importante manejarlo. Están en el manual. No les sabría decir el número de página, pero sí están en el manual. De hecho, estas imágenes yo las saqué del manual. Si ustedes las buscan en su manual, ahí las van a encontrar. No las he sacado, no las he inventado yo, y también están en la red. El manual está en Facebook, el manual está en muchas partes, ¿verdad? Lo pueden buscar ahí. Un presóstato, un temporizador. Estas son señales de entrada, señales de salida. Entonces uno las tiene que saber. Bueno, aquí tenemos que ver qué es o qué nosotros vamos a entender por un diagrama de espacio-fase. Tengo dos conceptos acá. Bueno, de hecho aquí está mal escrito uno, ¿verdad? Pero no importa. Dice el primero: es un gráfico que especifica el estado en el que se encuentran los émbolos de los actuadores en cada una de las fases. Ahora, también hay un concepto, porque esto de conceptos, si nosotros buscamos en la internet, vamos a hallar muchos.
Y lo que tenemos que hacer es aplicarlo a la carrera de automatización, a la carrera de instrumentación. Dice, es la representación de un ciclo de funcionamiento de uno o de varios actuadores en función del espacio recorrido por cada acción en la unidad de tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como diagrama espacio-fase. La acción o el ciclo de funcionamiento de uno, de dos o más actuadores en función del espacio que ha recorrido en la unidad de tiempo. Eso es importante que, considero que lo debemos de manejar. Ahora, cuando ya comencemos a hablar de gráficos, de representaciones, aquí vamos a tener la representación descriptiva y simplificada. Para cada fase nosotros a los émbolos los vamos a llamar con letras del alfabeto, en este caso deben ser mayúsculas. Fase 1. A extiende su vástago, el cilindro A sujeta la pieza. Bueno, ese es un ejemplo, sujeta una pieza. Lo que les quiero dar a entender es que un émbolo en una fase, en un estado, en una acción, acá nos dice que él se ha extendido y en este caso sujetó una pieza, pero también puede mover algo. Es la primera acción. La segunda, la fase número 2. Ahora viene un actuador número B, o un segundo actuador. El vástago extiende su vástago, el cilindro B acciona el punzón para una marcación. Esto estamos hablando como un ejemplo un poco real. El primer cilindro sale, sujeta la pieza. El segundo cilindro sale y efectúa un trabajo. En este caso, hace una marcación. En la tercera fase, el cilindro B retrae su émbolo, o sea, retrocede. En la cuarta fase, el cilindro A retrae su vástago, o sea, libera la pieza. ¿Qué estamos entendiendo aquí? De dos actuadores. En la primera fase, el actuador sale, sujeta la pieza. El segundo actuador sale, pone una marca. En la tercera fase, el actuador que puso la marca regresa a su posición inicial. En la cuarta fase, el cilindro A o actuador A suelta la pieza que ha sujetado. Y aquí tenemos gráficamente las cuatro fases. El cilindro 1A recibe presión, él sale. Cuando él sale, aquí también vamos a ver graficados los finales de carrera o sensores de contacto. Entonces, cuando el émbolo sale, el final de carrera que esté en contacto, no sé si ustedes ligeramente ahí miran una flecha, es el sensor que está al final de su recorrido total. Entonces, en la primera fase, el cilindro 1A sale, pero en ese instante de tiempo, el cilindro 2A no ha hecho absolutamente nada, más que mantener su estado de reposo. Él no se ha movido. Están los dos actuadores, así horizontalmente lo vamos a ver. Horizontal, fase 1, el cilindro A, 1A, sale. En ese instante o en ese momento, el cilindro 2A no hizo nada. Se mantuvo quieto, mantuvo su posición inicial, su estado natural de reposo. La siguiente fase, el émbolo del cilindro 1A, está afuera. Ahora la acción la hace el cilindro 2A. ¿Qué hace el cilindro 2A? Sale a poner la marcación. Ahora viene la tercera fase. La tercera fase, el cilindro 1A mantiene todavía su posición anterior, que es estando afuera. En cambio, el cilindro 2A es el que va a realizar la acción. En este caso va a retroceder a su posición inicial. Ahora venimos a la última fase. El cilindro 1A retrocede a su posición inicial. El cilindro 2A en la acción anterior ya regresó. Significa de que acá ya los dos émbolos están en su estado natural, ya han regresado, ya no hay nada más que hacer ahí. Pasemos a la siguiente gráfica. Siguiendo con el análisis de las representaciones, nosotros tenemos que entender cómo se representa la acción de cada vástago. Vectorialmente, si nosotros vemos una línea, la primera línea en la parte superior en la fila, vemos la línea que va de izquierda hacia derecha, la flecha está en el extremo derecho.
significa de que el émbolo ha salido, se ha extendido. La siguiente fila, la flecha está en el lado izquierdo, significa de que el émbolo se ha retraído, o sea, ha entrado, ha regresado a su posición inicial. Esto es vectorial. La flecha indica el sentido del movimiento, la acción del émbolo. Ahora venimos aquí a ver cómo se representa abreviadamente para después ver cómo nosotros vamos a estudiar la nomenclatura de las secuencias. Por ejemplo, aquí en el primer cuadro, fase 1, el cilindro A sale y ahí está la flecha. Fase 2, el cilindro B sale y ahí está la flecha. En la fase 3, aquí es por acción. La acción la hace el cilindro B retornando a su posición inicial. En la fase número 4, quien retorna es el cilindro A. Ahora, ¿cómo se hace esto con símbolos? Bien, en este caso, el movimiento de los actuadores se designan por signos, tanto el más como el menos. Esto se adopta convencionalmente para ver cuál es la acción de salida y cuál es la acción de retorno. En el caso, cuando vamos a representar la extensión, o sea, la salida, lo vamos a hacer con el signo más. Y cuando vamos a representar la retracción, que este ha entrado a su posición inicial, pues este lo vamos a utilizar con el signo menos. Es por eso que acá, en el segundo cuadro, se me escapó, en el segundo cuadro, ya vemos que la acción, cuando el cilindro A extiende su vástago, lo vamos a representar con A más. La acción del cilindro B, cuando este sale, B más. Cuando B regresa, B menos. Y cuando regresa A, pues A menos. Y así hay más acciones, más cilindros. Siempre va a ser la letra más el símbolo de más o de menos, dependiendo de si ha salido o si ha entrado. Si tienen alguna inquietud. Bien, para las acciones de los actuadores debemos de tomar en cuenta de que nosotros vamos a formular una secuencia. La nomenclatura, aquí tenemos algunos ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, el primero nosotros lo tenemos acá. Me dice de que el cilindro A se ha extendido porque dice A más. La primera acción en la fase número 1 es A sale. En la segunda fase, B sale. En la tercera fase, A entra. Y en la cuarta fase, B regresa o B entra. Cada acción representa una fase, un movimiento en la acción o el desplazamiento en la unidad de tiempo. Entonces veamos, nosotros vamos a representar la fase con letras y con el símbolo de más o menos dependiendo de si ha salido o ha entrado. Pero debemos ir aprendiendo de que las acciones de los émbolos no pueden ser repetitivas en la misma fase. Un ejemplo de ello, yo no puedo decir de que la puerta a la sala de clase la voy a abrir y cerrar en el mismo instante de tiempo. Yo la puedo, por lo menos ahorita está cerrada, 5 segundos después abrirla, pero en el mismo instante de tiempo no puede decirle que está abierto y cerrado. Ahora nos trasladamos al actuador. Yo no puedo decirle que salga y entre en el mismo instante de tiempo. Si le doy un pulso de marcha, este va a salir. Si quiero creente, pues entonces debo esperar que él salga o lo debo retornar a su posición inicial. Si nos vamos a la parte eléctrica, el encendido y el apagado de una bujía, un bombillo, este no puede estar encendido y apagado a la misma vez en el mismo instante de tiempo. Hay un lapso de tiempo de nanosegundos en donde pasa de encendido a apagado o de apagado a encendido, pero no pueden estar los dos estados en el mismo instante de tiempo. Esto significa que nosotros vamos a separar los grupos con líneas, por eso nosotros vemos estas líneas verticales. Como la acción de los émbolos se representan con una letra, en cada grupo vamos a formar grupos. En cada grupo no pueden haber letras repetidas, no pueden haber acciones repetidas. Estas acciones repetidas o acciones simultáneas o señales encontradas, porque son señales también, no se pueden dar en cada grupo. Ejemplo, A sale, después B sale, después A entra. Ahí ya comienza
a repetirse la acción de un mismo émbolo. ¿Qué significa? Entonces que yo trazo la línea aquí, en donde está B, y por ello hasta acá va a llegar el grupo 1. De aquí para acá va a formar parte del segundo grupo. Las acciones son de A retorna, B retorna. Son dos actuadores diferentes, por lo tanto, pues no tienen nada que ver. Ahora venimos a ver este otro ejemplo que está acá. A sale y después A regresa. Entonces yo debo de dejar en un solo grupo la acción del émbolo del cilindro A saliendo. Ya la acción del cilindro A retornando, eso pasa a otro grupo. Y por ello, aquí está la línea. Después A regresa, B sale, ya es una acción de otro émbolo, por lo tanto, este sería el grupo 2. Ahora, la acción de B retornando, quedaría como una acción de un grupo solo. Aquí tenemos 3 grupos formados. Igual acá tenemos otro ejemplo en donde hay 3 actuadores, 3 acciones ahí podríamos decir, ¿verdad?, que podrían encontrarse señales, y por ello los separamos para que no ocurran el cruce de señales. Si alguien tiene alguna duda el por qué no se deben repetir grupos ni señales. Bien, entonces, ¿cómo vamos a representar ahora el diagrama espacio-fase? Ya aquí ya nosotros sabemos la nomenclatura, cómo se representan, y ahora vamos a representar. Entonces, el cilindro 1A1 debe de tener una línea de tiempo en donde él está en estado 0, o sea, en reposo, y debe tener otra línea en donde él se ha actuado. Entonces, una está en 0, o sea, en menos, y la otra está en la acción 1, o sea, en más. El tiempo, vamos a partir de que estamos en reposo, es en 0. Después pasa a la fase número 1, a la 2, a la 3 y a la fase número 4. Lo mismo va a ocurrir con el otro cilindro. Va a tener su línea de tiempo de 0, o sea menos, va a tener su 1, o sea más, y después cada una de las fases, hasta llegar a 4 fases. ¿Qué pasa con la fase número 4? La fase número 4 es el final de un ciclo. O sea, que acá en el punto 4 coincide el final del ciclo, del primer ciclo, con el del siguiente. Esto es como los días de la semana. Si el inicio es lunes, el final es domingo. Entonces, a medianoche muere un ciclo y nace otro día más, otro ciclo más. Lunes, martes, miércoles y así sucesivamente, sábado, domingo, y vuelve a iniciar otra vez lunes, y ese ciclo es repetitivo. Entonces lo mismo pasa acá. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio de aplicación. Aquí tenemos esta gráfica. Esta gráfica es muy famosa y muy utilizada en algunas universidades. De hecho, una de las más utilizadas. Podemos observar que hay dos carretes aquí. En uno está dispuesto un cilindro 1A. En el otro, el que está a la derecha, está dispuesto un cilindro 2A. Verticalmente hay una caída en donde vienen unas cajas. Las cajas caen verticalmente acá y después deben ser depositadas, vamos a decir aquí, en esta otra caja, en donde se van a almacenar una cantidad. Por ejemplo, se almacenan 6 cajas y acá llega una máquina y la lleva a embarque. Pero el trabajo de nosotros va a ser automatizar este proceso. Que salgan esas 6 cajas, se espera un tiempo para mientras se llevan esa otra, ponen otra caja y vuelven a caer otras 6, y ahí está el proceso automatizado. Un operario manipulando la máquina. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las acciones de los cilindros? Cae una caja, el émbolo 1A sale. Cuando el émbolo sale, realiza el trabajo de empujar la caja y dejarla en la posición, vamos a decir así, fuera de la caída cuadrada, de la caída vertical que está ahí. Cuando este la tiene ahí, hay un segundo actuador que le empuja a esta caída en donde ya hay un cambio de nivel, y por gravedad la caja se desliza y va a caer a su posición. Esas son las acciones. El cilindro 1A sale, le empuja, el otro le empuja y después ambos retornan a su posición inicial. Primero retorna A, después retorna B. Esa es una acción. Ahora, para las acciones debemos de tener en cuenta las señales que van a provocar esa acción. Entonces, si nosotros formamos nuestra secuencia,
Aquí puse, aquí puse la letra B y no era así, oigan. No era así, esta presentación ya es vieja, no la he corregido. No la he corregido, pero bueno. Vamos a ver. Sí, pero creo que mejor la voy a corregir porque la presentación ya es un poco vieja, pero la puedo corregir. Aquí es A. Ya representado a como debe de ser en la norma de la Festo, que ya por ahí la hemos citado algunas veces. Bueno, y ya puedo aprovechar para citarla. Pueden visitar la página de Festo, ahí es donde está la norma que dice cómo la nomenclatura de cada uno de los elementos. La Festo ISO 1219, si mal no recuerdo. Ok, la señal es importante. La primera acción es el cilindro 1A saliendo para empujar la caja. La segunda acción es el cilindro 2A empujando la caja para que caiga en el cambio de nivel, la bajadita esa que está allí. La tercera fase es el cilindro 1A retornando a su posición inicial para que caiga otra caja. Y aquí no he corregido otra situación, aquí es el cilindro 2. Vamos a ir mejorando toda esta situación. Entonces, aquí tenemos, regresa el cilindro 1A, regresa el cilindro 2A. Entonces, para que no se repitan las acciones, vamos a separar con una línea. El cilindro 1A sale, el cilindro 2A sale. Cuando regrese el cilindro 1A, ya se repiten acciones de un mismo émbolo. Por lo tanto, ahí vamos a trazar la línea roja, en donde nosotros vamos a encontrar división, separación de lo que va a representar al grupo 1 y lo que va a representar al grupo número 2. No lo he mencionado, pero los grupos se representan con letras, números romanos. Ahora, esta es una secuencia sencilla. Hay secuencias que son complejas. Las secuencias sencillas son aquellas en donde coincide el orden de salida con respecto al orden de entrada. Un ejemplo, el primer actuador en salir es el mismo primero en regresar. Cuando eso varía, pues entonces la situación ya se vuelve compleja. Ya más adelante veremos los métodos para resolver secuencias complejas. Entonces, ahora miremos, para que todo este proceso inicie, pongamos atención, para que todo este proceso inicie, necesitamos una señal que dé arranque, inicio, que dé un start al proceso de trabajo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es empujar una caja y cambiarla de nivel. Empuja la caja del cilindro 1A, el cilindro 2A la empuja para cambiar nivel y cae a otra caja en donde se van a ir almacenando. Podemos estipular 10 cajas para llevarlas al almacén. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese pulso de inicio lo hace un pulsador S0, que es los pulsadores neumáticos normales, un pulsador por accionamiento de hongo, retorno por acción de muelle, válvulas 3 vías, 2 posiciones. Entonces, hace la acción de que el émbolo 1A sale. Al salir 1A, utilizaremos un sensor, un final de carrera dispuesto en el cilindro 1A. Cuando el cilindro 1A está retraído, está tocando un final de carrera, que es el B0. Cuando él está afuera, o sea, está extraído, toca el sensor o un final de carrera que sería el B1. Entonces, nosotros para monitorear la posición de los émbolos vamos a estar utilizando finales de carreras de contacto. El que está pegado es retraído es B0 y el que está extraído es B1. Entonces, cuando él sale, toca la señal 1B1. Esa señal 1B1 la utilizaremos para activar el siguiente movimiento, la siguiente acción. Y la siguiente acción es 2A sale. Cuando 2A sale, se activa la siguiente acción que sería A retornando. Pero toca, vamos a decir así, el final de carrera 2B1. Ahora, esa acción provoca que se haga la última acción, la penúltima acción, que es A retornando. Cuando A retorna, toca el final de carrera 1B0. Esto hace de que el émbolo A retorne a su posición inicial
Y acá, cuando A regresa, toca el final de carrera, 2B0. Ahora aquí, las señales que están arriba son las de cambio de estado de los émbolos dentro de un mismo grupo. Pero cuando nosotros vemos señales abajo, estas señales abajo van a indicar cuando sea cambio de estado de un arranque o de cambios de grupo. También vamos a encontrar señales internas y señales externas en los diagramas, en los software, en los esquemas, en los circuitos. Entonces, la señal B0 hace que se repita nuevamente A saliendo. Entonces, por lo tanto, la señal B0 podríamos decir que va a estar en serie o va a estar en el mismo punto de inicio de nuestro pulsador S0. Y es ahí donde se vuelve a repetir todo el ciclo. ¿Bien? La manito ahí que pulsa nuestro arranque, nuestro start S0, y ahí está todo el trabajo, ¿verdad? Repitiéndose. Ahora, en el diagrama estado-fase, ¿cómo vamos a ver estas señales? Aquí tenemos la secuencia. 1A sale, 2A sale, 1A regresa, 2A regresa. Entonces, en el diagrama ya sabemos cómo se representa los 4 estados, tanto para el cilindro, para los dos cilindros, el cilindro 1A y el cilindro 2A. Entonces, el arranque de esta situación la hace S0. Pulsamos S0 y se realiza la primera acción. Cuando nosotros realizamos la primera acción, el émbolo cambia de estado reposo, provoca una acción donde él sale. Por lo tanto, vamos a ver esta línea inclinada pasando de 0 a 1, pero en el siguiente estado. En ese instante de tiempo, el cilindro 2A, ese no se ha movido, por lo tanto lo vamos a representar de esta manera. Cuando la línea esté inclinada es una acción, y cuando esté horizontal es que el émbolo no se ha movido para nada. Entonces, cuando él sale, la señal que vamos a encontrar acá es la señal 1B1. Esa señal activará el siguiente movimiento, y el siguiente movimiento está acá, 2A saliendo, o sea, que hasta esta fase 2A va a salir acá. Pero en ese momento que 2A salió, el cilindro 1A no se ha movido, se ha mantenido en su estado en el que ya estaba anteriormente, que es afuera, ¿verdad? Ahora, ¿qué señal se ha tocado acá? La señal 2B1, y ahí tenemos esa señal. Es importante manejar el movimiento de las señales. Si ustedes entienden esto, nadie los va a engañar y no se van a confundir, van a analizar con mayor facilidad los esquemas. La siguiente fase, activada por el final de carrera 2B1, va a ser de A, que es la tercera fase. Miren, vamos a la fase número 3, aquí dice número 3, y si nosotros venimos a la secuencia acá arriba, es 1A regresando. Por lo tanto, ahora lo vamos a representar una línea inclinada hacia abajo, pasando de 1 a 0, pasando de más a menos, porque es lo que tenemos acá. Miren, de más a menos, de 1 a 0. En ese instante de tiempo, el cilindro 2A no se ha mantenido, no se ha movido, se ha mantenido, perdón. La señal que vamos a tocar ahorita es del cilindro 1A, o sea, es 1B0. La siguiente acción provocada por el contacto que hace ese final de carrera es regresando 2A, y bueno, 1A ya estaba adentro, ya no hay nada que hacer. El final de carrera que se toca allí es 2B0 y es quien hace el movimiento cíclico. Entonces acá tenemos ahora las acciones de los dos actuadores. Cada actuador tiene su ciclo, tiene su fila en donde se representa. Cada actuador se representa con una fila para su diagrama de estado, fase, el recorrido que hace en la unidad de tiempo. Entonces, acá tenemos el primer ciclo y un número de ciclo indefinido. No sé, ¿verdad? Aquí no representé las líneas, que me hizo falta representar las líneas. Pero cuando llega a la fase 4 es el inicio de la siguiente. Termina el primer ciclo, pero inicia el segundo. Termina el segundo ciclo, pero inicia un tercero. Termina el tercero, pero inicia un cuarto. Y así sucesivamente, ¿no? Eso es de manera indefinida. Y es así como trabaja el actuar de los cilindros. Ahora, lo que sigue acá
es trabajar el FluidSync. Ahora vamos